La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee. En la obra de Dios todo depende de qué tipo de obrero es enviado y de qué tipo de convertido es producido. En cuanto al convertido, es indispensable un nacimiento nuevo y verdadero en el Espíritu Santo y una relación vital con Dios. En cuanto al obrero, además de la santidad personal y la investidura para el servicio, es esencial que él tenga un conocimiento experimental del significado de comprometerse con Dios, y que tenga fe en su providencia soberana. De otro modo, no importa cuán bíblicos sean los métodos empleados, el resultado será derrota y vacío. Al Señor y a su pueblo encomiendo este libro, con la oración de que lo use para su gloria, como Él lo vea conveniente. W. Nee Shanghai, enero de 1938. La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee. Capítulo 1. Los apóstoles. Dios es un Dios de obras. Nuestro Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Y Él tiene un propósito definido y dirige todas sus obras hacia la realización de este propósito. Él es el Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero Dios no hace todas las cosas directamente por sí mismo. Él trabaja a través de sus siervos. Entre estos, los apóstoles son los más importantes. Vayamos a la palabra de Dios para ver qué enseña en cuanto a los apóstoles. El primer apóstol en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo a hacer su obra. Él es conocido como el Cristo de Dios, es decir, el ungido. El término Hijo se refiere a su persona, el nombre Cristo se refiere a su oficio. Él era el Hijo de Dios, pero fue enviado para ser el Cristo de Dios. Cristo es el nombre ministerial del Hijo de Dios. Nuestro Señor no vino a la tierra ni fue a la cruz por su propia iniciativa, Él fue ungido y apartado por Dios para la obra. Él no se autodesignó, sino fue enviado. Con frecuencia, a lo largo del Evangelio de Juan, le encontramos refiriéndose a Dios, no como Dios, ni como el Padre, sino como el que me envió. Él tomó la posición de enviado. Si esto es cierto en el caso del Hijo de Dios, ¿cuánto más se debe aplicar a sus siervos? Si se esperaba que ni siquiera el Hijo tomara alguna iniciativa en la obra de Dios, ¿acaso es de esperarse que nosotros sí lo hagamos? El primer principio que debemos notar en la obra de Dios es que todos sus obreros son enviados. Si no hay comisión divina, no puede haber obra divina. Las Escrituras tienen un nombre especial para un enviado, a saber, un apóstol. El significado de la palabra griega es el enviado. El Señor mismo es el primer apóstol porque Él es el primero que fue enviado especialmente por Dios. Por tanto, la palabra se refiere a Él como el apóstol, 3:1. Los 12 mientras nuestro Señor cumplía su ministerio apostólico en la tierra, Él estaba consciente todo el tiempo de que su vida en la carne estaba limitada. Por lo tanto, aun mientras llevaba a cabo la obra que el Padre le había confiado, Él estaba preparando un grupo de hombres para que la continuaran después de su partida. A estos hombres también se les llamó apóstoles. No eran voluntarios, eran enviados. Por mucho que lo enfaticemos, nunca será demasiado decir que toda la obra divina es por comisión, no por elección propia. ¿De entre quiénes escogió nuestro Señor a estos apóstoles? Ellos fueron escogidos de entre sus discípulos. Todos aquellos que fueron enviados por el Señor ya eran discípulos. No todos los discípulos son necesariamente apóstoles, pero todos los apóstoles sí son discípulos. No todos los discípulos son escogidos para la obra, pero aquellos que son escogidos, siempre son elegidos de entre los discípulos del Señor. Así que un apóstol debe tener dos llamamientos: en primer lugar debe ser llamado a ser discípulo, y en segundo lugar debe ser llamado a ser apóstol. Su primer llamamiento es de entre los hijos de este mundo para ser un seguidor del Señor. Su segundo llamamiento es de entre los seguidores del Señor para ser un enviado del Señor.
Aquellos apóstoles que nuestro Señor escogió durante su ministerio terrenal ocupan un lugar especial en la Escritura y también en el propósito de Dios, porque estuvieron con el Hijo de Dios mientras vivió en la carne. Ellos no fueron llamados simplemente apóstoles, fueron llamados los 12 apóstoles. Ocupan un lugar especial en la palabra de Dios y en el plan de Dios. Nuestro Señor dijo a Pedro que un día se sentarían en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel, LC 22:30. El apóstol tiene su trono, y los 12 apóstoles tendrán sus tronos también. Este privilegio no les es otorgado a otros apóstoles. Cuando Judas perdió su oficio y Dios dirigió a los 11 restantes a que escogieran uno para completar el número, leemos que echaron suertes y que la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, HCH 1:26. En el capítulo siguiente encontramos al Espíritu Santo inspirando al escritor de Hechos a decir, Pedro, poniéndose en pie con los 11, HCH 2:14, lo cual muestra que el Espíritu Santo reconoció a Matías como uno de los 12. Aquí vemos que el número de estos apóstoles era un número fijo. Dios no quería más de 12, ni tendría menos. En el libro de Apocalipsis encontramos que la posición final que ellos ocuparán es, de nuevo, una posición especial, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Ap. 21:14. Aún en el nuevo cielo y la nueva tierra los 12 gozan de un lugar de privilegio peculiar, que no es asignado a ningún otro obrero de Dios. Los apóstoles en los tiempos bíblicos el Señor como apóstol era único, y los 12, como apóstoles, también eran singulares. Pero ni el apóstol ni los 12 apóstoles podían permanecer en la tierra para siempre. Al partir nuestro Señor, Él dejó a los 12 para que continuaran su obra. Ahora que los 12 han partido, ¿quiénes están aquí para continuarla? El Señor se ha ido, pero el Espíritu ha venido. El Espíritu Santo ha llegado para asumir toda la responsabilidad de la obra de Dios en la tierra. El Hijo estaba obrando para el Padre, el Espíritu está obrando para el Hijo. El Hijo vino para realizar la voluntad del Padre, el Espíritu ha venido para realizar la voluntad del Hijo. El Hijo vino para glorificar al Padre, el Espíritu ha venido para glorificar al Hijo. El Padre nombró a Cristo para que fuera el apóstol, el Hijo, mientras estaba en la tierra, nombró a los 12 para que fueran apóstoles. Ahora el Hijo ha regresado al Padre, y el Espíritu está en la tierra designando hombres para que sean apóstoles. Los apóstoles nombrados por el Espíritu Santo no pueden sumarse a las filas de los que fueron nombrados por el Hijo, con todo y eso, son apóstoles. Es posible ver claramente que los apóstoles mencionados en Efesios 4 no son los 12 originales, porque aquellos fueron nombrados cuando el Señor todavía estaba en la tierra, mientras que el nombramiento de estos al apostolado data después de la ascensión del Señor. Ellos eran los dones que el Señor Jesús dio a su iglesia después de su glorificación. Los 12 apóstoles de entonces eran los seguidores personales del Señor Jesús, pero los apóstoles de ahora son ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos diferenciar claramente entre los apóstoles que fueron testigos de la resurrección de Cristo, HCH 1:22-26, y los apóstoles que son ministros para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no existía antes de la cruz. Sin duda, más tarde los 12 recibieron la comisión de Efesios, pero los 12, como tales, eran muy distintos de los apóstoles mencionados en Efesios. Es evidente, por tanto, que Dios tiene otros apóstoles además de los 12 originales. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu, vemos a los 12 apóstoles continuando la obra. Hasta el capítulo 12 de Hechos se les ve como los obreros principales, pero al comienzo del capítulo 13 vemos al Espíritu Santo empezando a manifestarse como el agente de Cristo y el Señor de la Iglesia. En ese capítulo se nos dice que en Antioquía, cuando ciertos profetas y
maestros estaban ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, HCH 13:2, gramo. Ya es el tiempo en que el Espíritu empieza a enviar hombres. En ese momento 2 nuevos obreros fueron comisionados por el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu envió a estos 2, ¿cómo se les designaba? Cuando Bernabé y Pablo estaban trabajando en Iconio, la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, HCH 14:4. Los 2 que fueron enviados en el capítulo 13 son llamados apóstoles en el capítulo 14, donde la designación los apóstoles, V14, es utilizada con referencia a Bernabé y Pablo, lo que prueba concluyentemente que los 2 hombres comisionados por el Espíritu Santo también eran apóstoles. Ellos no estaban entre los 12, con eso y todo, eran apóstoles. Entonces, ¿quiénes son apóstoles? Los apóstoles son los obreros de Dios, enviados por el Espíritu Santo para efectuar la obra a la cual Él los ha llamado. La responsabilidad de la obra está en sus manos. Hablando en términos más amplios, todos los creyentes son responsables de la obra de Dios, pero los apóstoles son un grupo de personas apartadas especialmente para la obra. En un sentido particular, la responsabilidad de la obra recae sobre ellos. Ahora podemos ver la enseñanza de las Escrituras en cuanto a los apóstoles. Dios designó a su Hijo para que fuera el apóstol, Cristo designó a sus discípulos para que fueran los 12 apóstoles, y el Espíritu Santo nombró a un grupo de hombres, además de los 12, para que fueran los apóstoles edificadores del cuerpo. El primer apóstol es único, hay solamente uno. Los 12 apóstoles también pertenecen a un grupo único en su género, no hay más que 12. Pero hay otra categoría de apóstoles, escogidos por el Espíritu Santo, y mientras prosiga la edificación de la Iglesia y continúe la presencia del Espíritu Santo en la tierra, la selección y el envío de esta categoría de apóstoles continuará también. En la palabra de Dios encontramos a muchos otros apóstoles además de Bernabé y Pablo. Hay muchos que pertenecen a esta nueva categoría, quienes han sido escogidos y enviados por el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 4:9 leemos, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿A quiénes se refieren las palabras nosotros los apóstoles? El pronombre nosotros implica que había, por lo menos, otro apóstol además del escritor. Si estudiamos el contexto, notamos que Apolos estaba con Pablo cuando él escribió, V6, y además que Sóstenes fue un coescritor de la epístola. Así que parece claro que nosotros aquí se refiere a Apolos o a Sóstenes, o a ambos. Entonces, es lógico concluir que uno de los 2, o ambos, deben de haber sido apóstoles. Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. La cláusula los cuales son muy estimados entre los apóstoles no quiere decir que fueron tenidos como notables por los apóstoles, sino más bien que entre los apóstoles ellos eran notables. Aquí tenemos no solamente otros 2 apóstoles, sino otros 2 apóstoles notables. Primera Tesalonicenses 2:6. Dice, podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podíamos aquí se refiere claramente a los escritores de la carta a Tesalónica, es decir, a Pablo, Silvano y Timoteo, 1:1, lo que indica que los 2 jóvenes colaboradores de Pablo también eran apóstoles. 1 Corintios 15, 5-7 dice, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Además de los 12 apóstoles había un grupo conocido como todos los apóstoles. Es obvio, entonces, que además de los 12 había otros apóstoles. Pablo nunca afirmó ser el último apóstol y que después de él no habría otros. Leamos cuidadosamente lo que dijo,
y al último de todos, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. 1 Cor. 15, 8-9. Notemos cómo usó Pablo las palabras último y más pequeño. Él no dijo que era el último apóstol, dijo solamente que era el apóstol más pequeño. Si hubiera sido el último, no habría posibilidad de que hubiera otros posteriores a él, pero él solo era el más pequeño. En el libro de Apocalipsis se dice de la iglesia en Efeso: has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. 2:2. Parece claro de este versículo que las iglesias primitivas esperaban tener otros apóstoles además de los 12 originales, porque cuando se escribió el libro de Apocalipsis, Juan era el único sobreviviente de los 12, y para ese entonces, incluso Pablo ya había sido hecho mártir. Si habrían de ser solo 12 apóstoles, y Juan era el único que quedaba, entonces nadie hubiera sido lo suficientemente necio para tratar de hacerse pasar por apóstol, y nadie hubiera sido tan tonto como para dejarse engañar. ¿Y por qué hubiera existido la necesidad de probarlos? Si Juan hubiera sido el único apóstol, entonces la prueba habría sido verdaderamente sencilla. Cualquiera que no fuese Juan, no era apóstol. El significado del apostolado, puesto que el significado de la palabra apóstol es el enviado, el significado del apostolado está bien claro, es decir, el oficio del enviado. Los apóstoles no son primordialmente hombres que tienen dones especiales, son hombres que tienen una comisión especial. Todo aquel que es enviado por Dios es un apóstol. Muchos de los que son llamados por Dios no son tan dotados como Pablo. Pero si han recibido una comisión de parte de Dios, son en verdad tan apóstoles como lo era él. Los apóstoles fueron hombres dotados, pero su apostolado no se basaba en sus dones, sino en su comisión. Desde luego, Dios no enviará a uno que no esté equipado, pero el equipo no constituye el apostolado. Si Dios quisiera enviar a un hombre totalmente desprovisto de equipo, ese hombre sería tan apóstol como uno completamente equipado, puesto que el apostolado no se basa en la capacidad humana sino en la comisión divina. Es inútil que alguna persona tome el oficio de apóstol sencillamente porque cree que tiene los dones o capacidad necesarios. Se requiere más que un simple don o habilidad para constituir a los hombres apóstoles, se requiere nada menos que a Dios mismo, su voluntad y su llamamiento. Ningún hombre puede alcanzar el apostolado por cualidades naturales o de otra índole, Dios tiene que hacerle apóstol si alguna vez ha de serlo. Si un hombre llega a ser de algún valor espiritual o no, y si su obra sirve a un fin espiritual o no, depende del envío de Dios. Ser un hombre enviado por Dios debe ser la característica principal de nuestra entrada a su servicio y de todos nuestros movimientos subsecuentes. Vayamos a las Escrituras. En Lucas 11:49 leemos: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán. Desde Génesis hasta Malaquías no encontramos a ninguno que fuera explícitamente llamado apóstol. Sin embargo, los hombres aquí mencionados como apóstoles vivieron en el periodo de tiempo entre Abel y Zacarías, v. 51. Así que, queda claro que aún en los tiempos del Antiguo Testamento Dios tuvo sus apóstoles. Nuestro Señor dijo: el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol, griego, es mayor que el que le envió. JN 13:16. Aquí tenemos una definición de la palabra apóstol. Implica ser enviado, eso es todo, y en eso consiste todo. Por muy buenas que sean las intenciones humanas, nunca pueden tomar el lugar de la comisión divina. Hoy en día aquellos que han sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio y a establecer iglesias se llaman a sí mismos misioneros, no apóstoles. Pero la palabra misionero significa exactamente la misma cosa que apóstol, es decir, el enviado. Es la forma latina del equivalente griego, apóstolos. Puesto que el significado de las dos palabras es
Precisamente el mismo, no veo la razón por la cual los verdaderos enviados de hoy prefieren llamarse misioneros en vez de apóstoles. Los apóstoles y el ministerio, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ef. 4, 7-13. Hay muchos ministerios relacionados con el servicio de Dios, pero Él ha escogido a varios hombres para un ministerio especial, esto es, el ministerio de la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Puesto que ese ministerio es distinto de los otros, nos referimos a Él como el ministerio. Este ministerio ha sido confiado a un grupo de personas de las cuales los apóstoles son los principales. No es un ministerio de un solo hombre, ni tampoco de todos los hombres, sino que es un ministerio basado en los dones del Espíritu Santo y en un conocimiento práctico del Señor. Los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros son los dones que nuestro Señor ha dado a su iglesia para que sirvan en el ministerio. Hablando con propiedad, los pastores y maestros son un solo don, no dos, porque la enseñanza y el pastoreo están íntimamente ligados. En la lista de dones, los apóstoles, los profetas y los evangelistas son mencionados separadamente, mientras que los pastores y maestros figuran juntos. Además, los primeros tres están precedidos por las palabras unos y otros, mientras que otros está anexa a pastores y maestros juntamente, así, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y otros pastores y maestros, no otros pastores y otros maestros. El hecho de que las palabras unos y otros sean utilizadas solamente 4 veces en total en esta lista indica que únicamente hay 4 tipos de personas en cuestión. Los pastores y maestros son 2 en 1. El pastoreo y la enseñanza pueden ser considerados como un solo ministerio, porque aquellos que enseñan también tienen que pastorear, y los que pastorean también deben enseñar. Los dos tipos de trabajo están relacionados. Más aún, en el Nuevo Testamento no se encuentra en ninguna otra parte la palabra pastor aplicada a persona alguna, pero el vocablo maestro es utilizado en otras 4 ocasiones. En otras partes en el Nuevo Testamento encontramos referencia a un apóstol, por ejemplo, Pablo, y a un profeta, por ejemplo, Agabo, y a un evangelista, por ejemplo, Felipe, y a un maestro, por ejemplo, Manaén, pero en ninguna parte en la palabra de Dios encontramos que se mencione a alguien como pastor. Esto confirma el hecho de que los pastores y los maestros son una sola categoría de hombres. Los maestros son hombres que han recibido el don de enseñar. Este no es un don milagroso, sino un don de gracia, lo cual explica el hecho de su omisión en la lista de dones milagrosos en 1 Corintios 12, 8-10, y su inclusión en la lista de los dones de gracia en Romanos 12. Es un don de gracia lo que capacita a sus poseedores para entender las enseñanzas de la palabra de Dios y para discernir los propósitos de Él, y así los provee de lo necesario para instruir a su pueblo en asuntos doctrinales. En la iglesia en Antioquía había varias personas así equipadas, incluyendo a Pablo. Es por la operación de Dios que tales hombres están puestos en la iglesia, y su posición está próxima a los profetas. Un maestro es un individuo que ha recibido el don de enseñanza de parte de Dios, y ha sido dado por el Señor a su iglesia para edificación de ésta.
La tarea de un maestro es interpretar para otros las verdades que le han sido reveladas, guiar al pueblo de Dios al entendimiento de la palabra, y alentarles a buscar y recibir por sí mismos revelación divina mediante las Escrituras. Su esfera de trabajo se lleva a cabo principalmente entre los hijos de Dios, aunque a veces también enseñan a los que no son salvos. 1 Ti 4:11, 6:2, 2 Ti 2:2, HCH 4, 2-18, 5:21, 25, 28, 42. Su obra es más de interpretación que de revelación, mientras que la obra de los profetas es más de revelación que de interpretación. Ellos procuran guiar a los creyentes al entendimiento de la verdad divina y a los incrédulos al entendimiento del Evangelio. Los evangelistas también son un don que nuestro Señor ha dado a su iglesia, pero no sabemos exactamente cuáles sean sus dones personales. La palabra de Dios no habla de don evangelístico alguno, pero sí se refiere a Felipe como evangelista, HCH 21:8. Y Pablo en una ocasión alentó a Timoteo a hacer la obra de evangelista y a que cumpliera su ministerio, 2 Ti 4:5. Aparte de esos tres casos, el sustantivo evangelista no se encuentra en las Escrituras, aunque a menudo encontramos el verbo que se deriva de la misma raíz. En la palabra de Dios el lugar de los profetas está definido con mayor claridad que el de los maestros y el de los evangelistas. La profecía es mencionada entre los dones de gracia, Ro 12:6, y entre los dones milagrosos la encontramos de nuevo, 1 Cou 12:10, Dios ha puesto profetas en la Iglesia Universal, 1 Cou 12:28, pero también ha dado profetas para el ministerio, EF 4:11. Existe tanto el don de profecía como el oficio de profeta. La profecía es al mismo tiempo un don milagroso y un don de gracia. El profeta es un hombre puesto por Dios en su iglesia para ocupar el oficio de profeta. Y también es un hombre dado por el Señor a su iglesia para el ministerio. De las 4 clases de hombres dotados que el Señor ha concedido a su iglesia para su edificación, los apóstoles eran muy diferentes de las otras 3. La posición especial ocupada por los apóstoles es obvia a cualquier lector del Nuevo Testamento. Ellos fueron comisionados especialmente por Dios para fundar iglesias por medio de la predicación del Evangelio, para traer revelación de parte de Dios a su pueblo, para tomar decisiones en asuntos relacionados con doctrina y gobierno, y para edificar a los santos y distribuir los donativos. Tanto espiritual como geográficamente su esfera de acción era extensa. Que su posición era superior a la de los profetas y a la de los maestros está claro según la palabra. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 1 Cou 12:28. Los apóstoles pertenecen al ministerio, pero son muy distintos de los profetas, evangelistas y maestros. Porque a diferencia de estos 3, sus dones no son lo que determina su oficio, es decir, ellos no son constituidos apóstoles por haber recibido un don apostólico. Es importante notar que el apostolado es un oficio, no un don. Un oficio es lo que uno recibe como resultado de una comisión, un don es lo que uno recibe con base en la gracia. Yo fui constituido apóstol. 1 Ti 2:7. Yo fui constituido apóstol, 2 Ti 1:11. Vemos aquí que los apóstoles son comisionados. El ser un apóstol no depende de haber recibido un don apostólico, sino de haber recibido una comisión apostólica. Un apóstol tiene un llamamiento especial y una comisión especial. En esto se distingue de las otras 3 clases de ministros, aunque haya recibido el don de profecía y sea así tanto profeta como apóstol. Su don personal le constituye profeta, pero es la comisión, no el don, lo que le constituye apóstol. Los otros ministros pertenecen al ministerio en virtud de sus dones, un apóstol pertenece al ministerio en virtud de su envío. Lo que capacita a los otros ministros es la posesión de dones, lo que capacita a un apóstol es la posesión de dones más un llamamiento y comisión especiales. Un apóstol puede ser profeta o maestro.
Si ejercita su don de profecía o de enseñanza en la iglesia local, lo hace en calidad de profeta o maestro, pero cuando ejercita sus dones en varios lugares, lo hace en calidad de apóstol. El apostolado implica el ser enviado por Dios para ejercitar los dones del ministerio en diferentes lugares. En cuanto a su oficio, no importa el don personal que tenga el apóstol, pero sí es indispensable que sea enviado por Dios. Un apóstol puede ejercitar sus dones espirituales en cualquier lugar, pero no puede ejercitar sus dones apostólicos, porque un apóstol es tal por oficio, no por don. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.